no poner los huevos en una sola canasta, ¿no? Diversificarse tanto en la parte de aves o cerdos. Pero lo importante de aquí es de que se tengan fuentes diversas, pero también cuidar la bioseguridad, ¿no? Pues ya tienen un problema porque esa misma entrada es tanto para el personal de cerdos, para el personal de aves, mantenimiento de ambos. Siempre que en nuestra cabeza quede que la bioseguridad es, como siempre decimos, no negociable, que es todos los días, todo el año, que no hay la posibilidad de romperlo y nadie la debe de romper. Hola, muy bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y que va a ser presentado por el ingeniero Víctor Altamirano. Víctor es ingeniero agrónomo por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México en la República Mexicana. Posteriormente pasó a ser supervisor de producción en Granjas Avícolas Roser, que también tiene dentro de sus componentes Alcer Alimentos. Y finalmente, desde el 22, trabaja con la empresa Triad, es técnico en cerdos y hoy nos va a hablar, como yo les decía, de un tema muy interesante, que es algo que nosotros creo que todos vamos a aprender mucho de esta situación, que se llama cómo asegurar la salud en sistemas de producción multiespecie. Víctor, muy bienvenido, es un placer y te agradecemos muchísimo desde Cerdocast el que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal, doctora? Mucho gusto. Un placer por la invitación y de antemano, pues nada que agradecer por esta oportunidad que nos dan aquí de expresar nuestra pequeña o mucha experiencia que tenemos en lo que es el ámbito de los cerdos. Muchas gracias, Víctor. Como le decía a nuestra audiencia, vamos a hablar de un tema que yo creo que es completamente nuevo, un paso adelante dentro de los sistemas de producción, que se llama la producción multiespecies. Por favor, Víctor, ¿nos puedes explicar a qué viene este cambio de producción multiespecies y sobre todo la popularidad que está tomando en estos últimos años? Bueno, esto radica básicamente en un sistema que integra de dos o más especies en un área, ya sea delimitada o en un área donde justamente el productor tenga la necesidad de usar, tanto puede ser en este caso cerdos, aves de postura o gallinas, o incluso también he visto que tienen ganado bovino y ovino, ¿no? ¿A qué se debe de esto? A que el productor, pues, crece en la necesidad de ir, como dicen, no poner la canasta de los huevos, no poner los huevos en una sola canasta, ¿no? Diversificarse tanto en la parte de aves o cerdos. Me toca el caso de que muchos porcicultores o avicultores iniciaron en los años de su creación de sus empresas, iniciaron ya sea con cerdos o con aves de gallinas de postura o aves de engorda, ¿no? Entonces, pues la necesidad de irse diversificando, pues va haciendo que sus negocios vayan creciendo, ¿no? Es importante saber que a veces las aves, pues tienen periodos de problemas con influenza, ¿no? Entonces, qué pasa si en un área en común, pues, hay un brote de influenza, ¿no? Pues se van a morir las aves, ¿no? Entonces, la demanda, los ingresos que van a percibir ellos, pues, en ese periodo de venta, pues, no van a tener venta, ¿no? Pero si en cambio tienen, en este caso, cerdos, y que el cerdo esté muy bien en precio, pues van a tener de dónde poder ingresar, tener ingresos, pues, por lo menos para pagar a los trabajadores, ¿no? Eso es importante. O las gallinas, ¿no? Que también el precio del huevo puede estar muy alto, el cerdo puede estar por los suelos, entonces pueden inyectarle, ¿no? Pero lo importante de aquí es de que se tengan fuentes diversas, pero también cuidar la bioseguridad, ¿no? Porque pueden, como les vuelvo a repetir, en un mismo sistema, tener granjas de cerdos a un costado, conviviendo con personal que se dedica a las granjas de huevos de postura, ¿no? Interesante. Entonces, cuando tú nos estás explicando esta situación, como lo acabas de decir, están a un costado, vamos a decir, ahorita nos vas a explicar a qué distancias. Esto, como lo dices tú, ¿se fue dando o en un momento determinado
se crea, que piensa en esta idea y como lo dices, hay terrenos a un lado, se decide voy a tener esas dos especies, o platícanos en la experiencia que tú tienes con los productores con los que tú has convivido, cómo es que empieza esta idea. Pues muchos de esos productores, la mayoría no piensa a futuro, bueno, no visualiza más que nada, ¿no? Porque dicen, tengo una superficie de X número de hectáreas, ¿no? Aquí me queda mi granja, me queda mi entrada principal, pero dicen, híjole, en este caso tengo excedente de terreno, voy a poner una granja, ¿no? A un costado, y ponen a un costado del mismo terreno porque pues no pueden comprar un terreno y irse a otro costado. Lo que quieren ahí muchas veces es aprovechar la entrada, ¿no? La entrada principal, lo que es el personal, hacer el personal de vigilancia, pues vigile ambas partes. Entonces dice, pues vamos a un costado a crecer vamos a poner aves de postura, ¿no? Entonces van creciendo con eso, va creciendo en animales, tanto en cerdos y aves, y cuando se dan cuenta ya están conviviendo dentro de la misma superficie a escasos 5 metros, 10 metros, tanto la producción avícola como la producción de cerdos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ahí? Pues ya tienen un problema porque esa misma entrada es tanto para el personal de cerdos, para el personal de aves, mantenimiento de ambos, los que van a dejar, pues, insumos, entonces tienen que controlar esa parte, ¿no? Porque al fin de cuentas es un solo ingreso, muchas personas a veces, si tienen en este caso un establo lechero que me tocó ver, pues el personal entraba y sabemos que el personal de lechero, pues, entra casi con las mismas botas y sale con las mismas botas y no tienen esa bioseguridad. Cuando al personal de granja de cerdos y aves, pues es sí o sí tener un baño seco, un baño húmedo, cuidar mucho la bioseguridad, pero mucho, pues, ¿qué pasa? Los cerdos sí tenemos bioseguridad muy buena, pero en lo que es el rancho lechero, pues no. Entonces, ahí el número de episodios aumenta y eso puede conllevar a una infección que puede ser que entre por no tanto del personal que radica en los cerdos, sino personal ajeno a eso, ¿no? Y lo que hacen los dueños, pues, es aprovechar el personal, ¿no? Aprovechan el personal de seguridad, aprovechan el personal oye, venme a dejar, no sé, material para que encajen, empaquen el huevo, ¿no? El cartón. Entonces, ese señor, pues, entra, muchas veces no se baña, no se desinfecta, o aún van y por pura curiosidad les llama la atención ir a ver los cerdos, y se bajan y van a ver los cerdos, entonces ahí no hay una barrera física que delimite en las áreas, ¿no? Aunque yo creo que se puede hacer, ¿no? Víctor, desde que iniciamos nos has estado platicando de esta multiespecies, de compartir personal que rompe con todos los esquemas que nosotros estamos intentando enviar como mensaje a nuestros productores. Justamente, a lo mejor no lo habíamos pensado tanto como que no hubiese dos especies, aunque sí lo hablamos, pero más bien justo tú todo lo acabas de mencionar, muchas medidas de bioseguridad que se tienen ahora en la porcicultura, también en la avicultura. Entonces, a ver, o sea que si son multiespecies, cambia el concepto de bioseguridad. O sea, ya como tal lo acabas de mencionar y me llama la atención que no existen esas medidas tan estrictas, que nos hemos pasado muchos años hablando sobre esta situación, cada vez como tú lo acabas de mencionar, no es solamente una ducha como lo hacíamos anteriormente, sino que también ahora utilizamos primero un banco seco o una ducha seca. Entonces, ¿cómo se está manejando esto? ¿Cómo es, sobre todo, de cambiar la mentalidad de nuestra gente, sobre la cual hemos trabajado durante muchos años, el poderle decir, bueno, no se va a respetar esto, te puedes mover de un área a la otra? Hablemos primero entonces de las personas y después pasamos al tema de los animales. ¿Cómo estás tú viendo, que tú lo estás viviendo, cómo ves la reacción de nuestro personal, de nuestro equipo de granja sobre este cambio tan importante? Bueno, este cambio tiene que radicar mucho en ser más eficientes, ¿no? Y decirle al personal, tanto que convive con aves, con cerdos, decirles, ¿saben qué? Estamos conviviendo con seres vivos que realmente están a la especie de cualquier enfermedad dentro de un área se ha infectado. Entonces,
muchas veces ya esa costumbre de convivencia entre mismos trabajadores, entre mismos compañeros, pues cuesta, ¿no? A lo mejor es difícil, pero tenemos que hacerles una capacitación y mucho hincapié de donde que, pues si están en áreas de cerdos, deben de estar específicamente en cerdos. Si están en áreas de granja de gallinas, deben de estar, pueden tener conocidos, amigos, sí, pero muchas veces el convivir entre ellos, pues puede ser, como lo voy a repetir, que se bañe uno y el otro no, entonces está un error, ¿no? También ahí lo que podemos hacer es poner muchas barreras, ¿no? Barreras físicas que delimiten. Podemos tener la superficie donde me tocó ver en una granja de cerdos que muchas veces llegaban ahí a cargar los pollos bueno, la báscula a pesarse la venta del pollo de engorda, ¿no? Entonces llegaban los choferes y los choferes, pues ellos llegaban a la báscula y si temor a uno se bajaban y como iban a las casetas, incluso porque iban a la venta en la noche, se bajaban y iban con su teléfono a tomar un video, una foto, porque muchos dicen, ah, ¿cómo es una granja de cerdos? No la conozco. Y dicen, ah, escucho que hay unos chillidos de maternidad de lechoncitos. Entonces se tomaban esa parte de ir, pero sin bañarse, ¿no? Sin tomar unas medidas de bioseguridad. O aún así, pues también, pues cuando iban a vender la pollinaza, pues iban gente a pesarse en esa báscula que estaba dentro de la granja y esa granja pues estaba muy amplia, la báscula estaba en la entrada, pero los choferes se tomaban el tiempo para entrar a la granja y no había una barrera, ¿no? Quizás no había, estaba el policía o el velador, pero el velador estaba teniendo partos, no estaba haciendo su trabajo, no estaba cuidando que no ingresaran, aunque pues decían, ah, pues ya están viendo los porquitos, no pasa nada, ¿no? Claro que pasa porque pues están personas entrando sin bañarse, no sabemos si esa persona tuvo un contacto con alguna persona que tenga un cerdos en su casa o en una carretera, ¿no? Entonces, lo que yo he visto es que ya también los porcicultores han enfocado esa parte de decir, ¿saben qué? Pues no puedo separar yo mis dos sistemas, ¿no? Lo que sí puedo hacer es delimitar bien las áreas tanto de cerdos como de aves, como de báscula, ¿no? ¿Qué hago en la báscula? Pues delimito con una malla perimetral y pues aunque ellos no tengan contacto con la otra especie y así yo creo que no invertimos tanto en diversificar las áreas, pero sí en minimizar los episodios que puedan ingresar una enfermedad, ¿no? ¿Saben qué? Pues delimitamos con mallas, me tocó ver unas granjas donde justamente en maternidad tenían los chicos de maternidad tenían su comedor donde ellos ingresaban, comían ahí, los de gestación aparte, los de destete aparte, los de reemplazo aparte, los de la posta aparte. Siendo en un sistema de cerdos, ellos hacían sus actividades por aparte. Entonces yo creo que también, si ellos lo hacen por aparte, ¿por qué cuidar a esa gente que ingresa o que conviven? También que lo hagan por aparte, ¿no? Yo creo que ese es un punto muy importante el que nos mencionas, porque básicamente lo que nos estás diciendo es que las reglas de bioseguridad se deben de respetar, deben de existir, y sobre todo cuando tú lo mencionas, cuando por situaciones de crecimientos se acercan, vamos a llamarlo así, las diferentes especies, entonces lo que acaba de decir, voy a tener que poner un cerco a la báscula para que no se puedan acercar al área de cerdos o al área de aves. El mensaje muy importante que nos estás enviando es que las medidas de bioseguridad, sobre todo en este tipo de sistemas multiespecies, pues tiene que ser súper estricta y tienes que capacitar desde el chofer, como nos lo acabas de mencionar, a nuestra gente que esté en aves, por ejemplo, en cerdos, y que todos ellos estén conscientes de los riesgos que como seres humanos o los vehículos. Justamente hay un reporte en el que se habla que hubo ya bovinos que se infectaron con influenza, y el análisis que se hace en este reporte es más que haya ido un ave de aquí para allá, justamente fuimos los camiones, las herramientas, este tipo de cosas que venían contaminadas, y por eso hay lo que llamamos un brinco multiespecies. Entonces, importante que toda nuestra audiencia se vaya con este mensaje tan importante de que la bioseguridad, y sobre todo hoy que ya estamos hablando de bioseguridad en tiempo real, inteligente, como tú decías, puede ser de noche y al menos que tuviésemos puertas cerradas, como mencionabas tú, que no puede entrar la persona, alertas, este tipo de cosas.
Entonces, ahora bien, muy buen mensaje para todo nuestro auditorio que la bioseguridad sigue siendo súper importante. Víctor, en tu experiencia, ¿has visto tú justamente lo que nos mencionabas? El que diferentes patógenos que en un momento determinado pueden afectar a una, dos o más especies. ¿Has visto casos tú en los que, sí, no te dicen que comprobarlo, pero has visto tú que se sospeche que justamente por la distancia tan cercana entre edificios de una y otra especie hayan tenido problemas? ¿Qué nos platicas sobre este punto? Sí, sí se ha presentado casos, ¿no? En una granja que justamente tenían un sitio 2 y un sitio 3. En esa misma granja convivían, una parte, el ingresar, a pesar del pollo muerto, ¿no? Del mismo dueño, del mismo, pesaban el pollo muerto para posterior llevarlo a una deshidratadora y hacerlo harina, ¿no? Ahí ese caso fue particular porque en ese les dio un brote de influenza, muy fuerte, tanto que mató hasta el 70% 70-80% de las aves, entonces fue muy fuerte. Entonces, este personal que llegaba a la báscula a pesarse, se bajaba, saludaba al policía, el policía convivía con los trabajadores de los cerdos. Entonces, en ese periodo donde fue fuerte para los aves, pues encaminó a que se presentara en los cerdos una influenza también. Entonces, ahí sí fue de que el dueño estaba diversificado, ¿no? Tenía aves y cerdos, pero el no cuidar esa bioseguridad, pues tuvo que, el pollo estaba muy caro, ¿no? Y el cerdo estaba caro, entonces llegó un momento donde se le enfermó las engordas próximas a venta, y pues matando animales y haciendo que la conversión y la ganancia de peso se fuera abajo. Entonces ahí dijo, pues tengo las dos especies, pero las dos están en un mal punto, ¿no? Estoy mal, entonces, ¿qué estoy haciendo? Porque pues no me estoy diversificado, pero mis negocios están dañados por las enfermedades, por la mala bioseguridad que en ese momento se tenía, ¿no? No tenía ni arco sanitario, que era lo básico. Entonces la convivencia con los personales, pues fue que le afectó, ¿no? Y otro caso muy particular es que en otra granja núcleo, pues el crecimiento que tenían era de también meter esa deshidratadora de pollo para hacerlo harina, pues lo envasaban, lo hacían harina, y que hacían los de la maternidad, pues iban a visitar a los compañeritos o amigos del molino, que le dicen. Entonces convivían con la harina, con todo, y a veces hasta les daban la misma harina porque decían, no, vamos a ver si se comen la harina los cerditos. No, pues claro que se lo van a comer, ¿no? Y claro, entonces ahí les dio una salmonelosis en esa granja. Entonces, pues el tener las dos especies es bueno, ¿no? Pero el no cuidarlas, pues nos va a afectar, ¿no? Por la salmonela, por E. coli o influenza que pueden tener una zoonosis, un problema de ahí de interacción de las enfermedades, ¿no? Claro, de una contaminación lateral que no solo pasa ahora como lo vemos en la misma especie, sino que ahora estamos hablando ya de interespecies. Y qué bueno que nos estés mencionando, porque para muchos de nosotros que trabajamos más en un área, vamos a decir en el área porcina, pues no nos vendría esta idea de multiespecies. Y como tú lo dices, los dos son muy buenos negocios, ha habido momentos en el que han estado los dos muy bien o muy mal, desafortunadamente, pero me gusta mucho que sigues mencionando, que sigues hablando del punto de bioseguridad, porque siempre queremos, uno de los puntos que siempre hablamos es localización, pero en este caso, pues por todos los motivos, los que nos has mencionado anteriormente, pues se ha hecho esta, si no es tradición, pero esta opción, vamos a llamarle así, de multiespecies. Pero has hablado tú de un punto súper importante que es el riesgo, justamente algo que no podemos controlar, pero que a lo mejor dentro de nuestra ecuación debemos de ponerlo, porque tú mismo lo acabas de decir, van, conviven, cosas que a veces nuestro personal no está tan consciente de que pudiese justamente pasar lo que tú nos acabas de decir. Entonces, probablemente la capacitación, siempre tenemos que formar un equipo, pero capacitar en este punto que tú nos acabas de mencionar, en el cual hay diferentes patógenos que pueden afectar a varias especies, también que el no tener esas barreras
porque o no las tenemos, o porque no las conocemos, o porque no le hemos explicado a nuestro equipo que esto puede pasar. Entonces, Víctor, en esta situación, cuando tú ves todo esto, te vuelves tú también en un capacitador, además del apoyo que das en todo lo que es la parte de la tecnología nueva, todo lo que está ofreciendo la empresa. Tú también te vuelves un capacitador en bioseguridad, tienes que entrar en ese punto o solicitas que alguien más forme al equipo o capacite al equipo en bioseguridad. ¿Cómo lo estás viendo el día de hoy? Nosotros vemos oportunidades en las diferentes granjas que visitamos, vemos áreas de oportunidad donde podemos apoyar, ¿no? Realmente todos tenemos un punto de vista diferente, tanto nosotros como técnicos en granja, como lo que realizamos, tienen áreas de oportunidad las empresas, ¿no? Entonces, nosotros justamente vemos que la bioseguridad es un pilar importante para todo, ¿no? Y sabes que, mira, vemos una área de oportunidad, un ejemplo es de que me tocó estar en una granja con uno de mantenimiento en un sitio uno, ¿no? Estábamos ahí arreglando un chupón. Entonces, este personal le hablan por teléfono, le dicen, oye, necesito que vayas a la engorda porque se me descompuso el malacate de las cortinas. Entonces, escuché yo, se fue el personal y a las 3 horas, 2 horas, 3 horas regresó y siguió con ese chupón, pero sin una bioseguridad, ¿no? Y yo lo observé y le comenté, le digo, oye, te bañaste, te cambiaste, te desinfectaste. No, dice, pues así lo hacemos porque pues estamos en una empresa, no tiene caso, lo dijo así como de, fui nada más a arreglarlo y regresé, no entré a granja, pero si entras a granja porque realmente cruzaste la puerta, la barrera de la granja donde no está delimitado para personas ajenas, ¿no? Tú estás haciendo un riesgo de infección siendo parte del equipo. Entonces yo la recomendación que le dice, mira, pues si te vas a enfocar a mantenimiento, pues sabemos que los mantenimientos son impredecibles, ¿no? Pero muchas veces tener ropa en cada granja para el de mantenimiento es importante, porque dicen, yo me cambio y de ahí me muevo a todas las granjas, me muevo a la posta, me muevo a sitio uno, a sitio 2, a la engorda, a venta, porque hay que hacer mantenimiento en todas partes, ¿no? Tanto en la venta como en maternidad. Pero si va a la venta a hacer mantenimiento y regresa a la maternidad, pues ahí tenemos un episodio de donde puede llegar una contaminación. Entonces, lo que le recomiendo yo y siempre digo, pues en esta parte, es que en cada área tengan un calzado, un overall y herramientas, si es posible, para que no saquen nada de esa granja que le pertenece, ¿no? Si van a la engorda, ya no regresen al sitio uno, ¿no? O si van a la posta, pues ya no vuelvan a regresar, porque mejor que se queden a hacer actividades ahí a que nos arriesguemos por un mal manejo, pues una entrada de una infección, ¿no? Pero sí, claro, siempre somos capacitadores, pero siempre dando esa razón de apoyar a los porcicultores a la bioseguridad, porque siempre damos comentarios que nosotros en nuestra experiencia tenemos, ¿no? Y también hay personas que son muy buenas en bioseguridad y creo que tenemos que tomarles algo de su conocimiento de esas personas, ¿no? Excelente, Víctor, nos has enviado un mensaje muy importante. Como dices tú, hay situaciones como esto del crecimiento multiespecies que no vamos a poder evitarlo, pero siempre que en nuestra cabeza quede que la bioseguridad es, como siempre decimos, no negociable, que es todos los días, todo el año, que no hay la posibilidad de romperlo y nadie la debe de romper, y de ahí que tenemos que tener a todo nuestro equipo súper consciente. Yo creo que es responsabilidad de todos nosotros que nuestro equipo entienda, porque ellos no tienen por qué tener ese conocimiento, pero sí es obligación de nosotros transmitir ese conocimiento, como tú que visitas diferentes granjas no solamente de una especie, sino multiespecies, como lo has mencionado, y la importancia que hoy tiene la bioseguridad cada vez más y más en todas las especies de producción porcina. Ha sido excelente todos estos mensajes que nos has enviado. ¿Algún mensaje final que quieras enviar a toda nuestra audiencia, Víctor? ¿Algo más que agregar? Bueno, pues yo creo que las empresas que tienen multiespecies, que tienen conviviendo cerdos, aves, ovinos, bovinos, es bonito tener esa clarificación de diversificación de los negocios, ¿no?
ya están las instalaciones, ya está la instalación de la deshidratadora, ya está la instalación de la maternidad gestación o las naves de gallina de postura, ya no podemos quitarlas y hacer una sola especie, ¿no? Tenemos que convivir con estas especies, que los trabajadores de cada área estén delimitadas, por lo menos con la malla, como comentamos, que los ingresos sean siempre, como dicen muchos, a lo mejor las vacas no se enferman o los borregos, pero los pollos y los cerdos son más susceptibles, ¿no? Entonces, decirles a ellos que un mal manejo de esa persona que no quiera meterse a bañar o no se bañe, pues puede afectar a toda la producción y afecta tanto a la empresa, yo he visto que muchas veces dentro de las empresas que tienen cerdos y aves, a veces se ven como ellos mismos, los trabajadores, como competencias, ¿no? No se tienen que ver así, se tienen que ver como si a él le afecta y los cerdos se enferman, pues a mí, por ende, que yo estoy en la nómina de avicultura, pues me va a afectar porque pues quizás ya no tenga un bono, ¿no? O si los aves se enferman, el dueño es el mismo, ¿no? Y al que va a afectarse va a ser al dueño y a nosotros que como trabajadores, no nada más a una sola especie, ¿no? Entonces yo creo que cuidar la bioseguridad, me llevo yo esa parte de la bioseguridad, es un pilar importante, aunque tengamos muchas especies dentro de una misma superficie, ¿no? Muchísimas gracias por ese mensaje, Víctor. Somos un equipo, todos, en la empresa, todos, desde el dueño, como lo acabas de mencionar, hasta quien está apoyándonos en mantenimiento, en limpieza, pues somos todos tenemos que colaborar. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado participar con nosotros el día de hoy. Víctor, siempre como última pregunta le decimos a nuestro invitado si quiere recomendarnos a alguien más que piense que podría aportar a estos podcasts que son súper escuchados en todas partes de donde hoy se habla español. ¿Alguna persona que quisieses tú recomendar para que nos digas esta persona tiene que aportar para alguna entrevista? ¿Alguien que nos puedas recomendar, Víctor? Sí, claro, tengo ahorita en mi mente dos personas, una el doctor Fernando Curiel, que es una persona que yo estimo, me dio la oportunidad de entrar en este mundo de la porcicultura, estuve trabajando de la mano con él, fue mi primer contacto directamente con la producción, entonces yo creo que por los años que tiene por la forma que está produciendo en el centro del país, yo creo que me gustaría, si él acepta, pues darle esa parte para que él pueda este, darnos a conocer un poco de sus conocimientos, ¿no? Y otro compañero sería José Ortega, que trabaja en Triad, es una persona que está muy enfocado en las buenas prácticas en el laboratorio, todo lo que tenga que ver con la producción de alimento. Entonces, él tiene mucha experiencia y también nos puede apoyar más que nada en esa parte del alimento, ¿no? Que van para los cerdos, que es muy importante que tener una buena calidad de alimento, ¿no? Excelente, pues muchísimas gracias, Víctor. Vamos a buscar una entrevista con ellos. Te agradecemos nuevamente y esperamos verte muy pronto en otro capítulo. Que tengas muy buen día y hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, y es un placer estar aquí y esperamos se hayan llevado un pequeño mensaje de todo lo que platicamos a los que tienen los supervisores, los médicos, los gerentes que están trabajando de la mano con dos especies o más, pues se hayan llegado o les haga llegado a su mente algo que puedan apoyarse en sus unidades de producción, ¿no? Muchas gracias.